En el principio, cuando el mundo aún era joven, los hombres caminaban bajo un mismo sol, hablaban un mismo lenguaje y soñaban un mismo sueño. Era una era de unidad, de fuerza, de ambición desmedida. La humanidad, por primera vez en la historia, se atrevía a desafiar su destino. Y así, en las vastas llanuras de Sinar, se trazó un plan que resonaría en la eternidad: construir una torre que tocara los cielos, que alcanzara la morada de los dioses. Pero, ¿qué llevó a los hombres a tan audaz empresa? ¿Qué sueños ardían en sus corazones? ¿Cómo un proyecto tan grandioso se convirtió en su ruina? Hoy desentrañaremos los misterios de la Torre de Babel, un relato donde el orgullo desafió al cosmos y las palabras mismas se volvieron armas. La historia de la Torre de Babel, narrada en el libro del Génesis, es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo de nuestras aspiraciones más grandiosas y de nuestras caídas más amargas. Es el eco de una humanidad que siempre quiso más, que siempre soñó más, pero que muchas veces olvidó el precio de su ambición. Según las Escrituras, después del gran diluvio, los hombres se multiplicaron y se establecieron en el este, en una tierra fértil conocida como Sinar. Unidos por un solo idioma, soñaron con una hazaña que trascendiera generaciones, una torre tan alta que el cielo dejara de ser un límite. No era solo una estructura, era una declaración de rebeldía, un grito que decía: podemos alcanzar lo divino, podemos ser dioses. Sin embargo, esta torre no solo representaba la unidad, también era un símbolo de lo que la humanidad podía lograr cuando se unía, un recordatorio de que nuestras mayores proezas nacen de trabajar juntos, de soñar juntos. Pero, como veremos, esta misma unidad se convertiría en su debilidad. Pero algo ocurrió, algo que ninguno de ellos vio venir. Su ambición, que los unió, despertó fuerzas que estaban más allá de su comprensión. ¿Qué sucede cuando el orgullo humano busca igualarse con lo divino? ¿Qué llevó a su glorioso proyecto a convertirse en un símbolo de confusión y separación? Esta es la historia de un sueño imposible, de la grandeza que se alzó y de la caída que cambió para siempre el destino de la humanidad. ¿Estás listo para conocer cómo un solo momento marcó el inicio de todas las lenguas que hoy conocemos? En aquel tiempo, la humanidad se encontraba en su punto más cercano a la perfección. No había fronteras, no había divisiones, y lo más importante, no había barreras para la comunicación. Un solo idioma unía a los hombres, un puente inquebrantable que permitía que cada idea, cada sueño, fluyera libremente. Y entre todos los sueños que surgieron, uno brilló más que cualquier otro: construir una torre que tocara el cielo. No era un simple capricho arquitectónico, era un acto de desafío, una declaración de independencia. Con esta torre, los hombres buscaban dejar su huella en la eternidad, demostrar que no había poder, ni divino ni terrenal, que pudiera detenerlos. Construyamos una ciudad y una torre cuyo tope llegue a los cielos, dijeron. Era una proclama llena de fervor y determinación. El proyecto no solo prometía una gloria sin precedentes, sino también la seguridad de que, si permanecían unidos, nunca serían dispersados por la faz de la tierra. Imagina la escena, en medio de la vasta llanura de Sinar, donde los ríos serpenteaban como venas de vida, los hombres comenzaron a soñar en grande. Diseñaron una estructura que se alzaría imponente, desafiando la gravedad, la lógica y hasta a los dioses. La torre no sería solo alta, sería monumental. Sus cimientos serían tan profundos como las raíces de las montañas, y sus ladrillos, hechos con esmero, serían forjados con el fuego de la ambición humana. Cada nivel se elevaría hacia el cielo, y desde lo más alto, los constructores podrían tocar las nubes y mirar el mundo desde la perspectiva de los dioses. Pero, ¿qué motivaba este sueño? ¿Era la búsqueda de la grandeza, o algo más profundo, más oscuro? ¿Tal vez un intento de escapar de la mortalidad, de trascender la finitud humana? A medida que los días pasaban, el sueño de la torre se transformó en una obsesión. Los hombres no solo querían construir, querían conquistar. Cada ladrillo colocado era una declaración: no somos criaturas de la tierra, somos los amos del universo. Sin embargo, este deseo ardiente también tenía un lado peligroso. El orgullo comenzó a brotar en sus corazones. Algunos decían que no solo tocarían el cielo, sino que tomarían el lugar de los dioses. Ya no se trataba solo de unidad o gloria, se trataba de poder. Pero la pregunta persistía: ¿hasta dónde puede llegar la humanidad antes de encontrarse con su límite? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su ambición? La construcción comenzó con un fervor que parecía inagotable. Hombres, mujeres y niños trabajaban bajo el sol abrasador, sus manos moldeando ladrillos del barro de Sinar y endureciéndolos al fuego. Era un espectáculo de fuerza y unidad. Todos tenían un papel que cumplir. Unos levantaban los cimientos, otros cargaban los ladrillos en filas interminables, mientras los más sabios diseñaban cada nivel con precisión casi divina.
Día tras día, la torre crecía, su sombra cubriendo más y más de la llanura. Se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo del poder de la humanidad. Quien la veía desde lejos sentía tanto admiración como temor, pues no parecía obra de simples mortales. Pero no todo era gloria. Para levantar la torre se necesitaron sacrificios, algunos demasiado grandes. El trabajo incansable cobraba su precio. Brazos se quebraban, vidas se perdían, y aún así nadie se detenía. La ambición de tocar el cielo parecía valer más que cualquier vida. Conforme los niveles se elevaban, también nacían las tensiones. Los hombres que alguna vez rieron y soñaron juntos comenzaron a discutir. ¿Quién sería recordado como el verdadero artífice de la torre? ¿Quién recibiría la gloria eterna? Sin embargo, en medio de estas tensiones, la torre seguía subiendo. Desde los niveles más altos, los constructores podían ver más allá del horizonte, más allá de los límites de su imaginación. Para ellos, no había meta imposible. Pero, en su exaltación, olvidaron algo crucial, la humildad. Creyeron que la torre sería su victoria definitiva sobre la naturaleza, sobre los dioses y sobre sí mismos. Desde las alturas celestiales, la torre comenzó a llamar la atención. Los dioses, observando la construcción, se inclinaron hacia la tierra. La humanidad, pequeña pero determinada, parecía estar rompiendo los límites impuestos por la naturaleza y los designios divinos. El Señor, según las Escrituras, descendió a ver lo que los hijos de los hombres habían logrado, y al contemplar la estructura imponente que se alzaba hacia los cielos, hizo una declaración inquietante. Todos ellos son un solo pueblo y tienen un solo idioma, y esto es solo el comienzo de lo que pueden hacer. Ahora nada les será imposible. Era un pensamiento perturbador. Si los hombres lograban construir esta torre, ¿qué más podrían lograr? ¿Serían capaces de desafiar incluso a los dioses? Fue entonces cuando se tomó una decisión trascendental, frenar su avance antes de que fuera demasiado tarde. Y así, en un instante, el orden se convirtió en caos. Los hombres, que hasta ese momento hablaban con una sola voz, comenzaron a balbucear palabras que no podían comprender. El lenguaje único que los unía se fragmentó en una infinidad de idiomas. Imagina la confusión. Los constructores gritaban instrucciones que ya nadie entendía. Los ladrillos caían al suelo, las herramientas quedaban abandonadas. Lo que antes era un canto armonioso de unidad se convirtió en un clamor desesperado. Sin la capacidad de comunicarse, el sueño de la torre comenzó a desmoronarse. Las discusiones se volvieron inevitables, los malentendidos crecieron y, finalmente, los hombres abandonaron el proyecto. La imponente torre, que una vez aspiró a tocar el cielo, quedó inconclusa, un recordatorio de lo que la humanidad podía lograr y perder. Desde entonces, la llanura de Sinar quedó en silencio, su horizonte roto solo por los restos de la Torre de Babel. Los hombres se dispersaron, llevando consigo sus nuevos idiomas, sus nuevas identidades, y las lecciones de una ambición que tocó los cielos, pero olvidó mirar hacia el corazón. La historia de la Torre de Babel no es solo un relato del pasado, es una advertencia que trasciende los tiempos. Habla de la grandeza de lo que podemos lograr juntos, pero también de los peligros de olvidar nuestra propia fragilidad. Sin embargo, no es una historia sin esperanza. Los idiomas que surgieron de aquel caos dieron lugar a culturas, a diversidad, a una riqueza que define a la humanidad hoy en día. Aunque la torre no se completó, su legado vive en cada palabra, en cada puente que construimos para entendernos. Entonces, ¿qué nos enseña la Torre de Babel? Que la ambición no es enemiga de la humanidad, pero sí el orgullo desmedido. Que podemos soñar en grande, pero solo si recordamos lo que realmente nos une. Y mientras hablamos distintos idiomas, compartimos un mismo deseo: conectar, construir, trascender. Así, las ruinas de Babel no son un final, sino un nuevo comienzo.